Durante los últimos días, Jaime Bailey, y no solamente durante los últimos días, diría durante los últimos meses, Jaime Bailey se ha dedicado a despotricar de Donald Trump. Y me llamó la atención un último video suyo en donde alegaba que la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia, que supone un acuerdo entre estos tres países y los Estados Unidos, tiene detrás un componente de chantaje en contra de Donald Trump promovido por Vladimir Putin. Esa ha sido la eh, teoría que ha esgrimido Jaime Bailey en uno de sus últimos videos. A mí me pareció un poquito jalado de los pelos, de hecho que sí. Sin embargo, también es cierto de que lo dejé pasar. Pero Pablo Muñoz Iturrieta, quien es bastante conocido en las redes sociales, ha comentado que esto podría ser causal de una denuncia por difamación y que eventualmente el propio Jaime podría ser denunciado en los Estados Unidos y que podría, si no irse preso, por lo menos quedar en la lona en términos económicos. ¿Por qué? Porque él ha esgrimido una teoría que da por cierta y no ha presentado absolutamente ninguna prueba, que supuestamente Vladimir Putin tendría algún tipo de material comprometedor en torno a Donald Trump, sobre todo en la época en donde él estuvo en Rusia, hacia el año 2013, y donde supuestamente todavía no era político, pero que vamos a ver que es mentira también eso, que él ya estaba metido en política, y que en ese lugar, en un hotel muy lujoso en Moscú, habría tenido un encuentro, Trump, con unas meretrices. Eso es lo que ha dicho Jaime Bailey. Y claro, si no lo prueba y si eventualmente, qué sé yo, pues Marco Rubio o a algún otro hispano que se pueda haber enterado de las cosas que dice Jaime, detecta esta información, eventualmente podría hacerse pasible de una denuncia millonaria. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo Muñoz Iturrieta sobre este tema, porque él lo desarrolla incluso mucho mejor con algunos datos actualizados y va comentando el video de Jaime Bailey. Salido con una nueva increíble, realmente increíble, porque el nivel de mentira y de invención de este hombre es tal que podría tranquilamente terminar en la cárcel. Y vamos a preguntarnos en un momento por qué Jaime Bailey inventa cosas tan ridículas de Trump. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace por dinero, lo hace por visualizaciones, pero no se da cuenta que dentro de los Estados Unidos lo que está haciendo es de hecho un acto criminal y tranquilamente Trump lo podría hundir con un simple juicio. Pero vamos a escuchar. Claro, esta es la primera parte, digamos, esta es la premisa del video de Pablo Muñoz. Jaime Bailey ha dicho una serie de cosas y no las ha probado. Y son cosas muy graves. Ojo, son cosas muy graves. Entonces yo creo de que aquí ha traspasado un poco la afición, la proclividad, eh, la tendencia que tienen los periodistas escritores de fabular y podría estarse comprando un pleito gordo por este tipo de, digamos, dislate que podría haber sufrido. La última la última teoría de la conspiración. Recordemos que Jaime Bailey es un reconocido periodista y como todo periodista es un estafador intelectual, el mismo que nos prometía que mañana liberaban a Venezuela, mañana sacan en avión encadenado a Maduro. Bueno, todavía estamos esperando todos esos pronósticos con la manera que este hombre jugaba vergonzosamente con la esperanza del pueblo venezolano. Pero escuchemos lo último que tiene para decir, que
Eso es cierto. Jaime Bailey estuvo alimentando su canal de YouTube desde mitad del año pasado, cuando las elecciones en Venezuela, hasta la actualidad con el tema Venezuela. Antes de eso, el canal de Bailey se dedicaba a recoger anécdotas de su vida y en su estilo las fabulaba, las organizaba, las articulaba, les daba su propio color, pero parece que se dio cuenta que monetiza más hablar de Venezuela. Y empezó a hablar de Venezuela de manera seguida, consuetudinaria. Y, y llegó un punto en donde también empezó a hablar de Donald Trump, a quien obviamente no lo quiere nada. Es increíble realmente. Ayer por la tarde vino a la casa mi hermano menor, tan querido, tan admirado, vino con su familia y me regalaron este lindo chalequito. Gracias de corazón. Es de la tienda Cuna, es una tienda peruana. Obviamente que esta historia del chalequito del hermano no se la cree nadie. Aquí le pagaron de la tienda Cuna, ¿no? Para que haga propaganda. Y yo aprecio mucho las prendas de Cuna. La mamá de Silvia me trae también a menudo lindas prendas de Cuna con K. Tiene tantas... Bueno, esto es cierto, ¿no? O sea, menciona la marca y además se toma el trabajo de especificar que Cuna se escribe con K, ¿no? O sea, obviamente pues ahí hay publicidad, ¿no? Hay publicidad que es lo que hace la mayoría de youtubers. O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Prendas que ya no sabe qué hacer con ellas. Esta felicidad. Hoy, a mediodía, en Naciones Unidas, Estados Unidos votó. Aquí viene lo importante de la historia que nos quiere contar. El voto de las Naciones Unidas. No contra la agresión Rusia en Ucrania, increíble, sino a favor de la agresión Rusia en Ucrania. O sea, Estados Unidos votó contra Ucrania y a favor de Rusia. A ver, preguntémonos por qué votar a favor de que haya paz en Ucrania es votar contra Ucrania. No sé, que nos explique cómo el hecho de básicamente forzar a ambos países y especialmente forzar a Rusia a que haga la paz y forzar a Zelensky a que firme la paz y acepte las condiciones para que no sigan muriendo ni ucranianos ni rusos, cómo eso va a ser en contra de Ucrania. La verdad que no lo entiendo porque quienes están muriendo... Llegó la mega promo Latam. Aprovecha hasta un 40%. A ver, que se vaya la publicidad. Bueno, Bailey está absolutamente en contra de todo el proceso de paz actual. Y también ha estado deslizando una serie de temas que no logran conectar con el origen del problema ucraniano. Nunca lo he escuchado en el análisis de Bailey hablar del golpe de Estado del 2014, el problema de Maidán, cosas de ese tipo que a la audiencia le podrían dar mayor contexto sobre quiénes son realmente los verdaderos causantes de la guerra, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Nunca lo ha mencionado. Se queda solamente con la punta del iceberg, pero no ofrece todo lo demás. A favor de Rusia en compañía de algunos países altamente bochornosos, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Desde cuándo la diplomacia de Estados Unidos está alineada con la de Corea del Norte? Por ejemplo, Bielorrusia, que es un estado vasallo de Rusia. Por ejemplo, Nicaragua, faltaba más, ¿no? O sea que Trump está alineado con Putin. Ahora, este tipo de geopolítica no entiende absolutamente nada, porque en la geopolítica las líneas no son ideológicas. En general, nadie vota por ideología dentro de todas estas cuestiones internacionales. Se vota por conveniencia y se vota por especialmente actuar geopolítico. Que nuevamente lo repito, en la geopolítica no hay ideologías. En la geopolítica no hay ideologías.
Si a mí los chinos me venden más barato un determinado producto, generalmente cualquier persona, como de hecho ocurre, va a comprar el producto chino porque sale mucho más barato si dice Made in China y sale 10 veces menos que el que dice hecho en Alemania. Van a comprar por cuestiones de interés comercial y no por cuestiones ideológicas, curiosamente. Claro, yo agregaría además que en geopolítica la realidad supera a la idea. O sea, lo que hace Jaime es sencillamente extrapolar el idealismo que tiene o la idea eh, poco elaborada sobre lo que es la libertad y sobre la democracia y sobre una serie de convicciones que él considera son las más importantes y que la gente como él maneja, gestiona y tal, pero no logra ver que en la realidad las cosas son más complicadas, son más complejas. Y como dice Pablo Muñoz Iturrieta, lo que funciona ahí es la conveniencia, el interés, ¿no? Entonces, hoy por hoy, los intereses de Putin y de Donald Trump están alineados, están cercanos porque es parte del juego que a ambos les interesa. Mañana podría ser distinto, mañana podría ser diferente, y por allí que los intereses de Trump se alinean con los de Europa, bloque con el que actualmente tiene problemas. Trump hoy en Naciones Unidas ha demostrado una vez más que hace todo lo que le conviene, no a Estados Unidos, no a Europa libre, no a la Ucrania invadida, sino a Putin, lo que le conviene a Putin. A ver, es una guerra en la cual Estados Unidos está pagando miles de millones de dólares, y no solamente los Estados Unidos. Es una guerra que no le conviene absolutamente a nadie. Es una guerra en la cual todos pierden, especialmente los europeos, como vamos a ver en unos minutos. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué Trump le tiene tanto miedo a Putin? Bueno, a ver, ¿de dónde saca este tipo que Trump lo hace porque le tiene miedo a Putin? Aquí viene la teoría de la conspiración. Miren, aquí se va a demostrar la estafa de este tipo. ¿O por qué lo admira tanto? Claro, acá hay una primera premisa, ¿no? Yo un poco complemento también el comentario que hace Pablo Muñoz. Hay una primera premisa. Esa primera premisa es: Trump le tiene miedo a Putin. Esa premisa es necesaria para poder construir la hipótesis o validar la hipótesis que quiere regalar, ofrecer Jaime Bail. Hoy les voy a contar por qué yo sospecho Putin tiene bajo chantaje, bajo extorsión a Trump. Ojo, ¿por qué yo sospecho? No tiene pruebas. Lo va a sacar, pero no tiene absolutamente ninguna prueba. Solo dice yo sospecho. ¿Qué videos íntimos de Trump tiene Putin? Hoy les voy a contar esa historia. Bueno, miren con lo que sale, con la bajeza que sale este tipo. Es decir, Trump está prometiendo desde antes de las elecciones, como parte de su campaña electoral, que va a traer la paz al mundo. Y este tipo sale que dice que lo hace porque Putin le está haciendo chantaje con videos íntimos. Qué bajo que está cayendo este tipo realmente. Ahora, por supuesto, uno podría pensar que Trump admira a Putin por razones ideológicas. Puede ser. Que a Trump le parece que Putin es un autócrata, un hombre fuerte, un dictador despiadado y que eso le despierta admiración. Puede ser. Puede ser también que Trump considere que Rusia tiene todo el derecho de invadir Ucrania entera y quedarse con todo el país. Puede ser. Bueno, jamás Trump ni ha dicho eso, ni ha dado demostraciones de ser lo que piense. No sé de dónde saca este hombre esto. Fíjense que las personas que no saben pensar generalmente se caracterizan por pensar en binarios. Si no sos blanco, sos negro. Si no votás por este, estás de acuerdo con aquel. Si criticas a Macri es porque sos kirchnerista. Si criticas a Trump por algo es porque sos un progre a favor de Camacho.
Kamala Harris, si piensan en binarios, la gente que no tiene mucho nivel intelectual piensa como Jaime Bailey. En eso se manifiesta, de hecho. No tienen pensamiento propio o piensan en binarios. No ven otras opciones. Yo agregaría al análisis que hace Pablo Muñoz acá, que probablemente Bailey sí piensa más allá del binarismo, sí piensa de manera compleja, pero para poder vender este video y su argumento, necesita plantearlo de esta manera. Ese es un poco, yo creo, el kit del asunto. Pero yo tengo otras teorías. Yo creo que Putin tiene información comprometedora sobre Trump. No es una sospecha mía antojadiza, sin fundamento. Les voy a contar la historia. Allá por 2013, cuando Trump todavía no era un político, cuando era un hombre de negocios, cuando era ya billonario, cuando era dueño del concurso Miss Universo, Trump viajó solo, sin su esposa, a Moscú. Ahí hay un gran error porque Trump sí era político, de hecho fue candidato presidencial en el 2011. Eso parece que no se acuerda este señor Bailey. Trump, de hecho, fue a las primarias de los Estados Unidos y terminó abandonando la carrera de las primarias para ganarle el puesto que finalmente lo obtuvo Mitt Romney, que fue un desastre. Eso en primer lugar. Segundo lugar, si realmente Putin lo quisiese chantajear a Trump, lo podría haber hecho muchísimas otras veces, y especialmente en otras veces en las cuales Rusia no pudo salir con la suya y no pudo actuar como tal vez hubiese querido en el plano internacional porque simplemente Trump no se lo permitió, como ya lo ha manifestado muchísimas veces. Es más, el mismo Trump ha dicho, si yo fuese el presidente, hubiese sido el presidente de los Estados Unidos en ejercicio durante el gobierno de Biden, esta invasión nunca hubiera corrido, ¿no? Entonces, si Trump puede afirmar eso de manera convincente, y de hecho es así, porque llega ahora la presidencia y Rusia termina la guerra, ¿por qué de repente ahora, tan tarde, va a querer chantajearlo Putin? No tiene absolutamente nada de sentido lo que está diciendo, y no es más que una teoría de la conspiración. Lo suyo, fíjense, es una suposición. Se hospedó en el hotel Ritz-Carlton, suite presidencial. ¿Por qué viajó a Moscú? Porque quería presenciar el concurso Miss Universo a celebrarse en esa ciudad. Bueno, no es que quería presenciar porque sí, supongamos, juega la selección argentina en España y yo este momento estoy en España y voy a ver como un espectador más. Trump no era un espectador más, era el dueño de ese evento, ¿no? Era como decir, ¿por qué el presidente de la FIFA fue al Mundial y quería presenciar el Mundial? No quería presenciar el Mundial, es el presidente de la FIFA, tiene que estar ahí, es lo que le corresponde. Fíjense cómo este tipo tiene que armar todas estas teorías para poder... Eso es muy cierto. Donald Trump era el dueño del concurso de belleza a nivel global. No era que se le hubiera ocurrido estar en la premiación, era que tenía que estar en la premiación, ¿no? Pero a la hora de venderlo como una especie de ímpetu de un momento a otro que pudo haber nacido en Donald Trump, es la única forma de hacer que la teoría que él está esgrimiendo suene sustentada, coherente, veraz. Pero no es así, no es así. O sea, una cosa es presentar los datos de tal manera que suenen verídicos y otra cosa es que realmente la historia sea verídica. Encajar en su historia. Ese hotel, el Ritz-Carlton, había sido históricamente un hotel fundado en tiempos de Stalin, un hotel llamado el Intertourist. Después se convirtió en un Ritz-Carlton, ¿no? Y ese hotel, el Intertourist, que era en su día el mejor de Moscú,
era controlado absolutamente por la policía secreta del régimen. Era controlado absolutamente por la KGB. Estaba sembrado de cámaras y de micrófonos en todas las suites principales y en muchas de las habitaciones. Y todo el personal que trabajaba allí, esto se demostró después, trabajaba para la policía secreta, para la KGB. Recordemos que aquí está haciendo una transposición porque está hablando de la época de la Unión Soviética, que cayó en el 91. Y la época de Stalin fue hace muchas décadas antes de que caiga la Unión Soviética. O sea, los maleteros, los botones, los cocineros, los mayordomos, los camareros, las señoras de la limpieza, todo el mundo trabajaba para la KGB. Un poquito raro que todo el mundo trabaje para la KGB. Ahora, es totalmente factible de que en la época de la Unión Soviética estaban minados los edificios de sensores, de micrófonos, pero para eso no necesitas que todo el mundo trabaje para la KGB tampoco. Incluidas las prostitutas de lujo, que iban a ese hotel a reunirse con personas importantes, sobre todo personas que habían llegado de Occidente, ¿no? Ahora, yo voy a agregar una cosa también. La hipótesis que está manejando Jaime se cae porque si Jaime, que es una persona infinitamente menos poderosa que Donald Trump, maneja esa información, imagínense un supermillonario con muchos vasos comunicantes con la política norteamericana. ¿Cómo no va a tener esa información? ¿Cómo no la va a manejar? Es obvio que la tenía, es obvio que la manejaba y es obvio que sabía a dónde se estaba metiendo si es que fuera real lo que está proponiendo Jaime en su video. De Estados Unidos, de Canadá, de Europa Libre, y que les tendían trampas sexuales, honey traps, trampas dulzonas, azucaradas de miel. El viejo truco, ¿no? Iban De las los prostitutas servicios secretos. o iban los prostitutos, según el Los prostitutos iban para baile. gusto de la persona visitante. Tenían relaciones íntimas con el forastero, con el ilustre y sin embargo distraído visitante, y todo quedaba grabado por las cámaras escondidas, furtivas de la KGB. Grabado con sonido incluso, cámaras y micrófonos. Entonces, ese hotel luego se convierte en el Ritz-Carlton. Pero seguían las cámaras y los micrófonos sembrados en ese hotel. Y seguía la policía secreta, la KGB, controlando. Aquí, en este punto, no hay manera de saberlo. O sea, en este punto no hay manera de saber si es que lo que propone Jaime Bailey, en el sentido de que con el cambio de administración con el cambio de marca, se mantenían este tipo de prácticas de espionaje, no hay manera de saber si es verdad. Ahora, la verdad que yo no me la creo esa de que un hotel como el Ritz-Carlton, especialmente por los estándares que tiene, va a permitir y no le va a hacer una limpieza a sus habitaciones. Ahora, puede ser que los servicios secretos siembren la habitación de algún hotel o de algunos hoteles para hacer espionaje, pero obviamente que personas del calibre de Trump y políticos tan importantes le hacen un escaneo total, no simplemente porque vayan a hacer cosas malas o que vayan con dobles intenciones, por una cuestión de seguridad personal. Y cuando llega Trump en noviembre de 2013, no siendo todavía un político subrayo, Putin, que no conocía a Trump... Y además hay un tema. Imagínate tú teniendo el calibre de Donald Trump o de cualquier otro millonario, mantienes comunicación con tus contactos e intercambian información que es reservada. Lo primero que haces es limpiar la habitación en donde te estás quedando para evitar que se pueda filtrar algún tipo de información, dato, que sea muy sensible. Recordemos que Trump no solamente hablaba de negocios, sino también hablaba de política. Aun cuando no era político, supuestamente, porque luego acá Pablo Muñoz recuerda que Trump en el 2011 ya había participado en política en las primarias del Partido Republicano, que luego abandonó, pero no era que no era político.
era ya dictador de Rusia. Era dictador de Rusia desde el año 2000, o sea que llevaba ya 13 años ejerciendo el poder. Un dictador que gana las elecciones de manera avasalladora. Qué curioso que cuando a estos tipos no les gusta el político de turno siempre es un dictador, ¿no? Bukele va a ser un dictador, Milei es un dictador, Trump es un dictador por más que arrasen en sus elecciones. Si no me gusta el político es un dictador. Con puño de hierro, de manera inescrupulosa, sin compasión ninguna por sus adversarios, opositores, disidentes, a los que ya entonces mandaba a envenenar, a asesinar. Téngase en cuenta que Putin había escalado a primer ministro y luego a presidente, o sea, dictador de Rusia, precisamente desde los tiempos en que era jefe de la KGB, la policía secreta del régimen, la agencia de espionaje del régimen, el equivalente de la CIA aquí en Estados Unidos. Cuando Putin a fines de los 90 era jefe de la KGB, él dirigía las operaciones de grabaciones encubiertas en el Hotel Ritz-Carlton. Él tendía las trampas, él preparaba las emboscadas en las que eran grabados teniendo relaciones sexuales ilustres visitantes extranjeros en las suites del Ritz-Carlton. O sea que Putin, a fines de los 90, se ocupaba, entre otras cosas, de eso mismo. Bueno, Putin a fines de los 90, la KGB ya no existía. Esto es muy curioso lo que está diciendo este hombre aquí. Fíjense que lo que está diciendo Jaime Bailey no cierra demasiado, porque él dice que estuvo a cargo de ese hotel hasta el 99 haciendo espionaje, pero la carrera política de Putin comenzó cuando él se pasa al ayuntamiento de San Petersburgo, primero como jefe de relaciones exteriores y luego como alcalde de San Petersburgo en el 94. O sea, no cierra que el tipo estaba en Moscú en el Hotel Ritz-Carlton cuando era el alcalde de San Petersburgo. Dimitió en el 96. Luego se traslada a Moscú. 5 años más tarde llegó al Kremlin de la mano, en el 96, de la mano de un nuevo círculo de amistades que incluye personajes conocidos en Rusia como oligarcas, y en el 99 se convierte en primer ministro de Rusia y luego es elegido presidente en el año 2000. Es decir, la historia que nos está contando aquí Jaime Bailey debe ser para gente distraída, gente que no sabe de historia, porque realmente no cierra para nada. No lo quiero defender a Putin, pero si lo vamos a atacar a Putin, ataquémoslo con fundamento, porque Putin va a ver este video de Bailey y va a decir, se va a matar de risa, porque ni las fechas coinciden, ¿no? Bueno, continuemos aquí, a ver. De grabar y luego chantajear a poderosos visitantes que se hospedaban en el Ritz-Carlton, como les digo, no cierra esto. Él, Putin, como jefe de la KGB, les enviaba prostitutas o prostitutos. Eso ocurrió, por ejemplo, el año 97. Boris Yeltsin era presidente de Rusia. Bueno, en el 97, recordemos dónde estaba Putin en el 97. Yeltsin era alcohólico, era un borrachín, vivía por tanto así un poco distraído, embriagado, achispado, y el que tenía el poder era el jefe de la KGB, o sea, el maléfico señor Putin. Y Putin odiaba a un fiscal general que había sido nombrado por Yeltsin, de nombre Yuri Skuratov. Putin lo odiaba a Skuratov. Putin quería destruir a Skuratov, quería que Yeltsin lo destituyera. ¿Qué hizo entonces Putin? Le tendió una trampa, una emboscada, un honey trap en el Ritz-Carlton de Moscú. Skuratov se reunió allí con 2 jovencitas menores de edad, rusas, tuvo sexo con ellas, fue grabado por Putin, por las cámaras de Putin en el Ritz, y entonces cuando fue denunciado públicamente y se exhibieron los videos en la televisión rusa y Putin confirmó que ese era Skuratov, Yeltsin despidió al fiscal Skuratov, enemigo de Putin, y nombró como premio a Putin en el cargo de primer ministro. Y esa... A ver, eso como que no cierra con la historia que estábamos viendo recién, pero bueno, dejémoslo de lado a eso. Ahora, algunos dirán, ¿por qué Jaime Bailey tiene que inventar todas estas cosas? Un poco también para cerrar esta parte de la historia, ¿no? Esta historia de Skuratov y tal,
que es un poco complicada también de demostrar. Además de que no cierra con la historia, con la biografía de Putin, porque no concuerdan los lugares en donde él ha estado y los señalamientos que plantea Jaime. Además de eso, es convenientemente utilizada para poder extrapolar esa situación a la teoría de Bailey en la que Trump habría sido o estaría siendo chantajeado por Vladimir Putin. Y de eso no hay una prueba. No hay absolutamente una prueba, ¿no? Se la ha inventado, se la ha sacado de la manga utilizando una historia discutible y extrapolándola. Pero más allá de eso, complicado. ¿Qué necesidad tiene él realmente de crear sensacionalismo con lo de el caso este de Trump y estas historias, el supuesto chantaje, con lo de Corina Machado, con lo de Venezuela? Curiosamente, si nosotros vamos a la página que revela las estadísticas de este señor Jaime Bailey, vemos que posiblemente, y aquí les voy a dar un dato fundamentado, lo hace por dinero este tipo, con todos sus videos sensacionalistas gana 36.000 euros al mes y unos 440.000 euros al año en los últimos 24 meses. Es decir, es un tipo que no tiene problema en crear cualquier tipo de sensacionalismo, porque este sensacionalismo mentiroso paga muchísimo. Ahora, es un sensacionalismo que a Jaime Bailey le puede costar muy caro, porque lo que está diciendo en este momento obviamente es una cuestión una cuestión que en los Estados Unidos puede ser juzgada muy fuertemente. Y recordemos que Trump, a todos los medios de comunicación que lo han estado difamando y mintiendo en los últimos meses, les ha ganado juicios millonarios donde los mismos medios no han querido ir a juicio porque saben que van a perder. Claro, y aquí viene la parte peligrosa para el propio Jaime, que eventualmente algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos podría detectar, identificar este video y en los tribunales exigirle a Jaime Bailey que pruebe la veracidad de los comentarios que está difundiendo. Porque hay mucha gente que lo sigue y que realmente puede creer que Vladimir Putin tiene algún tipo de material audiovisual que haya registrado la vida íntima del actual presidente de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que esta vida íntima, que no es pues con su esposa, estaría sazonada con señoritas a las cuales él le habría pagado, ¿no? No me quiero imaginar este hombre ante un juicio así, lo hundirían, pero imagínense cómo terminaría viviendo en las sierras del Perú. Ven esos videos de Instagram donde te ofrecen, ¿no es cierto?, un terrenito perdido en las afueras de Lima. Bueno, yo creo que terminaría así este tipo, realmente, porque ni los 440.000 euros que recibe por año este Bailey le alcanzarían para defenderse de una difamación así. Fue la primera importante ascensión al poder de Putin bajo la sombra de Yeltsin, protegido por Yeltsin y habiendo sido un despiadado jefe de la KGB que grababa videos sexuales de sus enemigos o de sus potenciales enemigos. Entonces, y volviendo a Trump, él llega en noviembre de 2013 a Moscú, se queda en la suite presidencial del Ritz-Carlton. Sí. Trump no se iba a quedar en una habitación común o en una suite pequeña. 15 años después de eso que él comenta, de ese fiscal. Además quería dormir allí porque recientemente se había ocupado, alojado allí, había dormido allí el presidente Barack Obama, a quien Trump detestaba. Esto que he dicho no tiene sentido. A ver, quiero parar ahí porque ahí había parado Obama. ¿Quién piensa así? Y especialmente si lo detesta. A ver, ¿quién en su mente piensa así? ¿Quién con una mente sana va a pensar así? Yo creo que nadie. Yo creo que aquí este Jaime Bailey nos está dando realmente una puerta y una entrada a su mentalidad perversa, porque nadie piensa así, ¿no? No, y además creo que hay gente que no lo conoce a Jaime Bailey. Jaime Bailey se inventa la mitad de las cosas que dice. La otra mitad no se las inventará, pero están entremezcladas con algunos elementos que son reales. O sea,
es lo que ha hecho siempre, ¿no? Entonces, creer realmente que absolutamente todo lo que dice es cierto, hay que ser un poquito naif, ¿no? Inocentes. Trump decía que Obama no era estadounidense de origen, que Obama había nacido en Kenia y no en Honolulu, Hawái, pero era una mentira. Bueno, lo que es una mentira, acaba de salir una investigación del certificado de nacimiento de Obama y curiosamente el certificado y todas las declaraciones que han hecho de las investigaciones es antes de este video, es de la semana pasada y dicen que no es una mentira como nos quiere insinuar aquí este Jaime Bailey. Entonces Trump se alojó allí y por supuesto Putin, que ya no era el jefe de la KGB, sino que era el dictador de Rusia y controlaba todo, incluyendo a la KGB, y que sabía que en esa suite presidencial había un montón de cámaras secretas escondidas, además de micrófonos, mandó a las mejores y más bellas, inquietantes, irresistibles prostitutas de lujo de Moscú a la suite de Trump. Los adjetivos que tiene que usar este tipo. Según los reportes de inteligencia que luego circularon, de fuentes altamente confiables. Bueno, a favor de Bailey, voy a tener que decir que los adjetivos que él utiliza están o tienen origen en la naturaleza de fabulador que tiene Jaime Bailey. No es un recién llegado a YouTube o un comentarista de YouTube o de Twitter. O sea, el tipo viene de la televisión y viene de la literatura. Entonces, precisamente esa es la razón del por qué suele fabular sus historias. Una historia aburrida no vende. A una historia, pues la tienes que hacer interesante y la tienes que enriquecer y la tienes que enriquecer no solamente con algunos agregados propios del fondo de la historia, sino además con un uso del lenguaje lo más colorido posible, ¿no? Entonces, suele utilizar este tipo de adjetivos para tratar de darle vida a lo que va narrando, porque al final es eso, es un narrador. Allá quien crea lo que dice, ¿no? Otra cosa. Trump fue grabado ¿Cómo en sabe esa ocasión, Jaime Bailey y no solo en una noche, teniendo relaciones sexuales no con una prostituta, sino con varias al mismo tiempo. Mire, o sea, fue grabado si lo que dice Jaime Bailey fuese verdad, ¿ustedes no se creen que él hacía y que el gobierno de Obama en su momento, en la campaña contra Hillary, y que el gobierno de Biden que lo quiso destruir a Trump, y el gobierno y especialmente el Partido Demócrata y el Congreso no lo hubieran destruido a Trump con todas las veces que le quisieron hacer un impeachment? ¿Ustedes creen que no hubieran sido usado esta información? Usaban de comentarios y eso eran lo más que tenían en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que de haber ocurrido una cosa así, que supuestamente Jaime Bailey de una manera privilegiada le llegó esa información, no lo hubiesen usado contra Trump? Orgías, siendo él el único hombre, el único varón, pero con 2 y hasta con 3 prostitutas. Y aquí tú te das cuenta cuando Jaime empieza a fabular en el camino, cuando aumenta las proporciones y empieza a decorar su relato. Dice que no lo grabaron a Trump una vez, sino que lo grabaron hasta 2 o 3, ¿no? Mira el agregado. Y que no fueron solamente 2 chicas, sino que fueron hasta 3 chicas las que pueden haber ido. Entonces, y sin ninguna prueba, absolutamente de ninguna prueba, ningún material audiovisual, ningún documento, nada, nada. Y aquí la cosa se pone complicada porque eventualmente, como les digo, esto podría ser pasible de una denuncia. Rusa, ¿no? Corría también el rumor en reportes de inteligencia, sobre todo de la CIA y del Servicio Secreto Británico, que Trump hizo algunas cosas extravagantes con las prostitutas, ¿no? Cosas que a mí no se me hubieran ocurrido, pero una de ellas... Recita de perverso de este tipo. Yo creo que tiene la mentalidad un poco perversa y él dice, a mí no se me hubieran ocurrido, y el jeje ese lo delata.
Aparentemente se llama la lluvia de oro o la lluvia dorada, que al parecer consiste en que, bueno, el varón se tiende en la cama, ¿no? O en la alfombra, o sabe Dios dónde, y una o varias se permiten descargar la lluvia dorada, Bueno, o sea, orinar sobre... Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Este baile es un pervertido. Yo no lo haría, en fin, pero yo no soy tampoco un puritano, ni un mojigato, ¿no? En fin, sí. Jaime Bailey se dice por su propia boca que tiene una adicción a que le empujen el estiércol por atrás. Perdón por la expresión, pero yo creo que más asqueroso que eso no existe, ¿no? Obviamente dice él, no soy un puritano, pero bueno, Eso. Simplemente lo que está tratando de hacer aquí es tratar de denostar, tratar de influir psicológicamente en la percepción que pueda tener una persona, en este caso del presidente de los Estados Unidos, para luego alargar el palazo, ¿no es cierto? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo con Ucrania? No tiene nada que ver con la paz, con terminar la guerra. Claro, acá en este punto, los detalles que ofrece Bailey, que nuevamente no los prueba, y que yo creo que responden al ímpetu literario que él está utilizando para denostar del propio Trump, sirve como una predisposición para que su audiencia vea a Trump de peor manera, ¿no? Como una especie de perverso, de pervertido. Entonces, ese es el problema, ese es el tema en el fondo. Insisto, es medio grave esto que hace porque no ofrece ningún tipo de prueba. ¿Mm? Y porque él está en Estados Unidos, cosa que es peor aún. Entonces, en Estados Unidos y en el régimen que actualmente gobierna, esto podría generarle problemas. Yo recularía un poco de este tipo de contenido que él está haciendo, ¿ah? Guerra y especialmente el negocio de la guerra tiene que ver con que lo están chantajeando, ¿no? Esa es la gran novedad de este tipo realmente. Al señor visitante y a sus acompañantes les parecía divertido, muy bien, cosa de ellos, ¿no? Pero Trump fue grabado. Ya metió a los acompañantes. Luego se supo en el servicio británico de inteligencia y en el servicio estadounidense de inteligencia. Trump fue grabado. Esta parte es interesante porque ahora ya no es solo, sino que hubo acompañantes, que no son las chicas necesariamente, ¿no? O sea, va agregando personajes en su relato, lo va decorando, ¿no? O sea, él es un incontinente literario. Lo puede hacer, tal vez, de buena onda, pero lo más probable es que no sea así. Grabado por Putin. Bueno, si fuese verdad que lo grabaron, ¿no se creen ustedes que le van a hacer un juicio político por ese historial? Por favor. Con las prostitutas y la lluvia dorada y ellas orinando sobre Trump y etcétera. ¿Cuántos videos sexuales de Trump tendrá Putin? No sé, pero quizá más de uno, ¿no? Desde entonces... Ya entró ahí a la especulación, quizás. Ahí el tipo se delata. Trump no ha dicho una sola palabra sobre mala crítica deplorando a Putin. Nunca. Tan pronto como entró en 2015 a la política, se inscribió como candidato presidencial o precandidato del Partido Republicano. Desde entonces hasta ahora han pasado 10 años largos, ¿no? Incluyendo una primera presidencia. Incluyendo 1, 2 y 3 campañas presidenciales, Trump siempre habló bien de Putin. ¿Por qué? Quizá le tiene miedo, ¿no? Pero ¿por qué va a hablar? Claro, acá, y seguramente lo va a desarrollar acá Pablo Muñoz, el hecho de que una persona no hable del todo mal o no denoste de otra persona, no quiere decir que haya una variable de tipo miedo alrededor. Puede haber infinidad de variables, infinidad de motivos, incluyendo el interés estratégico, por la cual haya gente que prefiera tener una opinión neutral y por momentos positiva de alguien. Pero la variable miedo, argumentando un hecho, una extrapolación de hechos armado de manera
medianamente convincente. Y digo mediana porque cuando se contrastan con el historial del propio Putin te das cuenta que hay inconsistencias en el relato del Bailey. Te das cuenta pues que ahí está tratando de condicionar a su audiencia para que piensen de determinada manera, de la manera que a él le interesa. Mal como jefe de Estado de otro jefe de Estado que no solamente es presidente o jefe de Estado de un país, sino que es jefe de Estado de un país que es potencia nuclear mucho más grande que los Estados Unidos. ¿Por qué un jefe de Estado se va a meter a hablar mal, ya sea el presidente de la China, ya sea el presidente de Rusia, ya sea el presidente de la India, ya sea el presidente de Alemania? ¿Por qué tendría que hacer eso si probablemente se metería en un problema diplomático, ¿no? Quizá lo admira, además, no sé. Pero quizá le tiene miedo. ¿Y por qué le tiene miedo? Le tiene miedo porque Putin tiene miles de armas nucleares, porque Rusia es el país con más armas nucleares del mundo. En parte quizá, sí, en parte quizá le tiene miedo porque Rusia puede destruir a medio mundo con sus armas nucleares. Pero todo el mundo quizá, puede destruir. subrayo, ¿no? Tal vez Trump le tiene miedo a Putin porque el dictador ruso tiene videos sexuales del presidente de Estados Unidos. Y esto se sabe en los servicios secretos de Londres y de Washington. Qué curioso que lo saben los servicios secretos y nadie más que ellos y Bailey, ¿no? Que lo puede compartir aquí en YouTube para obviamente engordar. Yo creo que de 400... Y esta razón que esgrime en este caso Pablo Muñoz Iturrieta es absolutamente lógica. En las últimas elecciones han tenido que recurrir a un atentado contra la vida del propio Donald Trump y no pudieron haber recurrido a la posibilidad de tener videos de este tipo u otro material. Y por otro lado, ¿fue solamente en Rusia donde Donald Trump ha tenido este tipo de encuentros? ¿Por qué no las tuvo en otros lugares? En Francia, en los mismos Estados Unidos, en Alemania, en todos los lugares en donde hay operaciones de Trump, ya sea concursos de belleza u otro tipo de negocios. Es que no cierra la historia de Bailey. Y lamentablemente para sus intereses, si esto lo ve alguien, perfectamente le podría caer su denuncia. 40.000 euros, él quiere subir a 500.000 euros, ¿no? Eso es la motivación, me parece a mí. Desde más o menos esa época, 2014, 2015, ¿no? Y esto circuló en 2016. En prensa británica, en prensa estadounidense, llegó a salir en el New York Times, ¿no es cierto? Nadie puede afirmar enfáticamente, sin un átomo de duda, que Putin tiene esos videos sexuales. Curiosamente, nadie puede afirmarlo enfáticamente. Qué curioso. Curiosamente, si nosotros vamos al The Guardian que habla de este caso cuando salió, el mismo The Guardian dice todo esto es especulación, todo esto probablemente sea mentira y sea una operación simplemente para desprestigiar a Trump, especialmente para afectar la geopolítica mundial y la alianza transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todas estas especulaciones son imposibles de saber y lo que supuestamente pasó en el Ritz-Carlton no es más que especulación. Esto lo dice incluso un medio que es totalmente contrario a Trump y que decía que las fuentes son anónimas y que provienen de oficiales de inteligencia rusos que son reconocidos por engañar en estas cuestiones y para meter problemas y especialmente divisiones dentro de un país. Recordemos que la campaña de Hillary Clinton de hecho estuvo trabajando con agentes rusos para tratar de tirar a Trump y no pudieron, así que esto es muy interesante y por lo tanto lo de Bailey no es nada nuevo, no es que Bailey está descubriendo algo. El The Guardian, el medio, es un medio absolutamente progre y de izquierdas, ¿no? Y lo interesante del comentario que está haciendo Pablo Muñoz es que precisamente este medio ni siquiera ha certificado de la manera enfática que lo está haciendo Jaime el rumor del que se está haciendo eco. O sea, ellos mismos están haciendo un disclaimer
Entonces, hay que tener cuidado, pues también, ¿no? Con el sensacionalismo. Que yo creo que se puede ser un poco sensacionalista. O sea, no está mal, yo creo que es un uso válido. El tema es que mientas, ¿no? O que empujes el tema de tal lugar a tal lugar, que ofreciendo hechos que son reales, quieras generar en tu audiencia una conclusión que no es real, que no se apega a los hechos. Algo, simplemente está especulando con una serie de noticias que ya han sido demostradas como totalmente falsas en el pasado. Bueno, vamos a seguir escuchando aquí a este señor. Pero el rumor poderoso y confiable de fuentes altamente fidedignas es que sí, es que Trump cayó en la trampa. Fuentes. ¿Es creíble? Claro. Antes que lo diga él, fuentes fidedignas. ¿Cuáles son las fuentes fidedignas? Es que aquello de decir fuentes fidedignas es una manera de validar una información sin ser validada. ¿Quién asegura que esas fuentes son fidedignas? ¿El interesado en contar la historia? No tiene mucho sentido. Altamente fidedignas, cuando todos los medios, hasta el New York Times, han tenido que reconocer que simplemente fue un rumor que se inventaron para tratar de desprestigiarlo y no funcionó. Y esto fue hace muchos años, ya estamos hablando del año 2016 durante la campaña. Es verosímil, por supuesto que es verosímil que Trump, 2013, Miss Universo, Moscú, está en la suite presidencial del Ritz, vienen las chicas más lindas de Moscú a acostarse con él. ¿Ustedes creen que las iba a sacar a patadas de la suite? No, pues se acostó con ellas. No sabía que Putin lo estaba grabando. Entonces, claro, para Trump sería altamente embarazoso si él sale a defender a Ucrania y si él sale a decir que Putin es un dictador, porque hoy le preguntaron, hoy está Trump con Macron en la Casa Blanca, Putin es un dictador. Trump dijo, bueno, no, en realidad yo no uso esas palabras a la ligera. No se atreve ni siquiera a llamarlo dictador. Y hoy en Naciones Unidas vota a favor de Rusia junto con Corea del Norte y Bielorrusia. Entonces, claro, si Trump dijera sí, es un dictador y yo le exijo que se retire de Ucrania y yo voy a defender a Ucrania y voy a repeler la invasión rusa, de repente sale por ahí Bueno, vamos a explicar en un momento, si bien ya lo hemos hecho muchas veces en este canal, pero vamos a aclarar algunas cuestiones con respecto a Rusia, vamos a entender el porqué de la posición de Trump al respecto. El video de Trump echado en una cama en Moscú con 3 señoras orinando sobre él. Y eso a Trump no le haría ninguna gracia, ¿no es cierto? Eso no le haría ninguna gracia. No sé qué gracia le da a él que se ríe, debe ser que le gusta ese tipo de actos perversos a este hombre. Así que esa es mi sospecha, ¿no? Ahora, yo estoy contando la película completa. Yo digo que de repente Trump también lo admira, Putin, le parece que la invasión a Ucrania es una causa justa, o le tiene miedo porque tiene armas nucleares. Pero si además Putin tiene videos sexuales de Trump, bueno, pues, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende mejor porque Trump se cuida tanto. Trump, que cuando habla es feroz. Fíjense, es increíble realmente la falta de nivel de este tipo, que tiene que salir con chismes para explicar una realidad geopolítica. ¿Saben que sería mucho más fácil? Miren, lo que voy a hacer ahora mismo. Esto sería mucho más fácil. Expliquemos la realidad de la guerra de Ucrania y por qué tal vez Estados Unidos hoy se abstuvo y no votó a favor de esta condena que buscaban, y no es que votó en contra de Ucrania, para nada. Vamos a leer este hilo y vamos a agradecer aquí a Capitán Bitcoin que lo puso todo junto, pero son cuestiones que ya hemos hablado en extenso en este canal, en muchos vivos, en varios videos, pero lo vamos a resumir de una manera muy concisa como lo ha hecho él, y para apoyarlo vayan a seguirlo realmente. Pero miren esto, Europa, el tonto útil en la guerra de Ucrania. Todos creíamos en la versión oficial. Bien, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo voy a resumir un poco también. Aquí el tema es simple. Estados Unidos ha invertido junto con Joe Biden, cuando Joe Biden estaba a la cabeza liderando Estados Unidos, ha metido muchos de miles de millones de dólares allá en la guerra. Trump considera que no va a tener ningún beneficio, que esa guerra no sirve para nada y quiere lucrar de eso. Quiere que le devuelvan o quiere recuperar de alguna forma el dinero que ha invertido. Y la única manera que él ve para poder recuperar eso es a través de las tierras raras. Y consiguiendo de alguna manera
ese tipo de recurso, podría recuperar aquello que ha gastado en la guerra. Y por otro lado, también están interesados en poner algunos negocios. ¿Qué tipo de sociedad le interesa más? ¿Con Ucrania o con Rusia? Rusia ya avanzó y ya tiene el porcentaje de tierra que a ellos les interesaba. Entonces se va a sentar con Rusia, ¿no? ¿Cómo hacemos para lucrar de acá? Y con esto ganan todos, porque se acaba la guerra. Lamentablemente, el ganador de la guerra, lamentablemente para los ucranianos, el ganador de la guerra es Rusia. Entonces, ¿Europa acá pinta algo en este panorama? No, ya no pinta nada. Este es un tema de negocios. Al final se ha convertido en un tema comercial. Ya no es un tema de guerra, ¿no? Y la geopolítica, a ojos de Trump, tiene mucho que ver con la parte comercial. Putin es un loco imperialista que quiere conquistar Europa, Ucrania lucha por su democracia y la OTAN protege a los inocentes. Ese es el cuento que nos quisieron vender de los medios, ¿no? Lástima que todo sea mentira, como pone aquí. Bueno, nadie justifica a Putin. Rusia invadió Ucrania y eso es un hecho. Eso es un hecho, dejemos esto en claro. Pero lo que dice Trump nunca hubiese ocurrido si yo fuese el presidente. ¿Por qué? Curiosamente, ¿por qué lo hizo? Fue realmente una invasión sin motivos, una reacción a algo más que nadie nos contó, que los medios que buscan manipular nunca les dijeron. Nadie habló claro en la TV porque la manipulación ha sido grotesca y escandalosa en ambos bandos. Para entender la guerra dice ahí que para entender la guerra hay que evadir la propaganda, borrar todas las creencias previas y volver a 1990, cuando la URSS, la Unión Soviética, cayó. Estados Unidos y Europa prometieron que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Rusia lo aceptó porque creyó en esa promesa, pero luego la OTAN creció sin parar. Vamos a escuchar aquí a Orbán, está subtitulado en español. And my position on this war between Ukraine and Russia always said that, guys, don't forget that this war is not about Ukraine. No es una guerra entre Ucrania y Rusia, no se equivoquen. The strategical reason of this war is called enlargement of NATO. Hay una cuestión estratégica en el fondo. The question is whether we would like to enlarge NATO or not. If we would like to enlarge NATO, the Russians will never accept it. Whether you like it or not, they will not let us to move closer to their borders. Claro, al final el punto es eso. El punto de toda esta situación es que tanto la OTAN iba a crecer y Rusia no quería que la OTAN esté en sus fronteras o cerca de sus fronteras. Ese es el punto. Y eso es lo que al final ha motivado o ha generado la situación, ¿no? La guerra. En el fondo es eso. Claro, nunca van a permitir que se acerquen a la frontera. Of NATO. So then, when the war has broken because Russia invaded Ukraine finally to stop the NATO membership and occupied the territories, I said to my colleagues that we should isolate as much as we can and as soon as we can this whole conflict. Otherwise, the conflict will accelerate, eating up more and more money, more and more casualties, more and more deaths. Now, hundreds of thousands of widows, and it's when two Slavic nations are in war, it's serious because they are both military-based nations. So it's a tragedy what's going on. It's really brutal. Claro, son dos naciones de orígenes vikingos, son dos naciones guerreras y por lo tanto en esas guerras suelen ser mucho más cruentas que una guerra entre hombres amanerados, por así decirlo, ¿no? Esta es una guerra en serio porque hay hombres de verdad peleando del lado de Ucrania y del lado de Rusia. Geopolitical game, right. It's a human tragedy anyway. And so I said we should isolate them and stop killing. But what now the Western strategy is that keep killing as long as it takes. So that's what they are doing. So unfortunately, I remain alone. We voted, and I was the only one who was against the involvement of European Union to the war. Later on. Bueno, ¿de dónde viene toda esta historia? En 1990, esto es muy importante, en el año 99, la OTAN incorporó a Polonia, Hungría y República Checa, violando los tratados internacionales. Atentos con eso, la OTAN violó los tratados internacionales. En 2004 sumaron a Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. En 2008
Claro, y aquí es donde empieza a crecer la OTAN, ¿no? Y a acercarse hacia las fronteras de Rusia. Este es el kit del asunto. O sea, para poder entender esto tenemos que remontarnos en el tiempo y poder entender que la OTAN empieza a acercarse demasiado a Rusia. Estados Unidos propuso que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN, este era Bush, pero Ucrania es un país muy sensible para We Rusia. welcome new NATO allies. We also affirm that the door to NATO membership remains open to other nations that seek it. In the Entonces sigue la puerta abierta para aquellos que quieran ingresar a la OTAN y que quieran entrar Balkans and beyond. en los Balcanes y In más allá. Bucharest, we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Y Ukraine la for their OTAN membership. básicamente le da la bienvenida a las aspiraciones de Georgia y de Ucrania para ingresar aquí a la OTAN. Bueno, nuevamente Bush, este gran criminal, ¿no es cierto?, que inició las guerras mentirosas en Irak y que quiso destruir a Medio Oriente, que obviamente después de tantos años lo han logrado. Quería también destruir a todos los países satélites de la Unión Soviética, rompiendo con todos los tratados. Imagínate que Rusia pusiera, dice ahí, misiles en frontera de México, Canadá. Estados Unidos lo vería como una amenaza y actuaría tal cual. Estados Unidos atacaría, como pasó con los misiles en Cuba, recuerdan ustedes, especialmente la gente mayor. Rusia veía lo mismo con Ucrania. Si la OTAN entraba en Ucrania, habría bases militares a las puertas de Moscú, alcanzables con los sistemas de misiles. Vamos a escuchar aquí. Claro, ese es el punto. Ninguna potencia, imagínate que Estados Unidos coloque misiles en Taiwán. No, China no lo aceptaría. De la misma manera que Estados Unidos no aceptaría que Rusia coloque misiles apuntando a Nueva York, a Florida o a Washington en Cuba. Que sucedió alguna vez y pudo haber sido el detonante para una conflagración de carácter nuclear, pero no ocurrió. No ocurrió. Entonces, las cosas hay que mirarlas más, ¿no?, en perspectiva para poder entenderlas, ¿no? Pero lamentablemente el análisis geopolítico que hace, por ejemplo, Jaime Bailey me parece bien El ejército corto, ¿no? ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si Básicamente lo que está diciendo Putin es que esta guerra no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra la OTAN y es una guerra contra los Estados Unidos. Otro evento crítico para entender la guerra es el 2014, golpe de Estado en Ucrania, un golpe de Estado que ya lo ha reconocido Soros, que él estuvo detrás. Obviamente ahora con todas las informaciones de USAID se ha revelado que la CIA gastó millones de dólares para esta revuelta popular y esta revolución de colores. El presidente Yanukovych dice que tenía buenas relaciones con Rusia, fue derrocado con apoyo de Estados Unidos y desde entonces Ucrania pasó a estar alineada con Occidente. Ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Si ustedes quieren entender la guerra en Ucrania, vayan a Google y busquen el Maidán, la revolución del Maidán, que mucha gente obviamente desconoce porque los han manipulado completamente de los medios de comunicación. Tras ese golpe se prohibió el idioma ruso en Ucrania, es decir, más de la mitad de Ucrania es ruso parlante, señores. Vean el video que hice con un ex agente de la CIA donde explicó en profundidad la historia de Ucrania. Grupos ultranacionalistas atacaron a la población ruso parlante en el Donbass y Rusia se anexionó Crimea tras un referéndum. Es decir, la gente ruso parlante en Ucrania hizo un referéndum y dijo: aquí no nos defiendan, nos están matando. Y esta es la parte clave. O sea, todo el origen del problema ucraniano y ruso tiene su epicentro, sobre todo, acá, ¿no? En el 2014, con este golpe de Estado a Yanukovych, en el que
Luego del golpe de Estado, grupos ultranacionalistas prohíben el idioma ruso en Ucrania, atacan a las poblaciones rusoparlantes y Rusia se anexiona Crimea luego de un referéndum. ¿Mm? Nos vamos a anexar a Rusia ya porque Ucrania nos está matando. Bueno, eso es lo que pasó. Y ahí es donde comienza la guerra del Donbass en el 2014. Entre el 2014 y 2022, 14.000 personas murieron en enfrentamientos entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. ¿Lo viste en las noticias? La guerra ya había empezado, solo que a menor escala. Es decir, esta guerra empezó en el año 2014, que es algo que lo venimos diciendo en este canal desde hace muchísimo. La guerra en Ucrania comenzó en el 2014 por interferencia de la CIA, por interferencia de Soros, por interferencia de agencias como USAID. Es decir, si te pusiste la banderita ucraniana en tu perfil, en realidad no estabas luchando por el pueblo ucraniano, que es un pueblo valiente, que es un pueblo honorable. Estabas luchando por los globalistas, estabas apoyando a Soros, estabas apoyando a los globalistas que estaban utilizando a la CIA y a fundaciones y ONGs para llevar sus propósitos a cabo. Los acuerdos de Minsk del 2015 pudieron evitar la guerra. Está muy interesante este hilo porque hace un buen resumen. Bien, yo lo voy a dejar acá. Pero eso es básicamente lo que ha ocurrido en la guerra, no una visión de buenos y malos, sino una serie de intereses geopolíticos contrapuestos que tienen su origen en la expansión de la OTAN, que luego de años utilizaron un golpe de Estado para tratar de dominar Ucrania, ¿m? Y sacar a los grupos prorrusos que ya habitaban allí y a gente de nacionalidad rusa, no de pasaporte ruso necesariamente, pero sí de nacionalidad. Gente que hablaba ruso, que era prorrusa, que tenía toda su familia en Rusia tal vez, que eran muchos. Hay que recordar que tanto Rusia y Ucrania comparten historia en común, ¿no? Entonces, a veces las separaciones son más políticas que reales, ¿no? Muy bien, así están las cosas. Eso es lo que ocurrió con Jaime Bailey y este mentado video que ha generado, en este caso, la reacción de Pablo Muñoz, pero yo creo que no va a ser la única reacción. Creo que va a haber más gente y le podría traer un problema al propio Jaime Bailey, ¿no? Que además no está ofreciendo una historia profunda y clara de lo que ha ocurrido en Rusia en los últimos años, entre Rusia y Ucrania en todo caso. Muy bien, ya me dirán ustedes. Nos vemos en el siguiente video.